La noche de César. Preguntas a la psicología. Pues ya lo saben ustedes, los jueves tenemos a nuestra psicóloga de guardia que ha llegado. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a todos los seguidores. Bueno, vamos a ver, hay bastante gente que nos ha enviado preguntas que tienen que ver con la memoria, en parte porque todos en algún momento nos olvidamos algo y nos damos cuenta de, en fin, las cosas que no recordamos. Hoy teníamos la noticia de la muerte de Donna Summer. A mí me ha pedido Luis Herrero que hablara de Donna Summer y me estaba acordando de canciones de Donna Summer que no me he acordado en el programa de Luis Herrero, pero luego me han venido a la memoria, y todos sabemos que en algún momento nos despistamos, no recordamos un nombre, nos hemos dejado algo en casa, etcétera. Las gafas, las llaves. Efectivamente, las llaves es algo muy habitual, los paraguas es casi paradigmático de lo que siempre se olvida. Bueno, ¿podemos decir qué es la memoria? ¿Sabemos qué es la memoria? Muy bien. Bueno, a nivel popular no se sabe nada de lo que es la memoria. Es decir, pensamos que es una especie de... Además, la concepción popular que tiene la gente sobre la memoria es la primera concepción que hubo históricamente sobre la memoria, y es la concepción de la filosofía griega. Decía Sócrates que la memoria era una gran placa de cera donde se grababan los recuerdos, y que cuando los recuerdos desaparecían, desaparecía la memoria. Entonces la gente asocia la memoria efectivamente como a impresiones de cera, a grabados, que cuando desaparecen los grabados, desaparece la memoria. Platón profundizó algo más. Hablaba de dos tipos de memoria que a partir de Platón se va a seguir manteniendo, incluso luego en el asociacionismo inglés, con William James. Ya a partir de Platón ya se habla de dos memorias: una memoria más pasiva, que es como receptora de estímulos, la memoria sensorial, y una memoria más activa que se aloja en el espíritu. Bueno, y además Platón creía que esa memoria incluía vidas anteriores, exacto, lo cual ya es meritorio. Ya es mucha... En la Edad Media, San Agustín equipara la memoria, la voluntad y el entendimiento como características del alma. También asocia dos tipos de memoria: una memoria más pasajera, más episódica, y una memoria más intelectual. Y de ahí podemos saltar al siglo XIX, al asociacionismo inglés y al primer padre de la memoria, que es Ebbinghaus. Ebbinghaus fue el primero que aisló, pero seguía considerando la memoria algo de fuera, que entra dentro, que produce una serie de sensaciones en el organismo y que da respuestas. Bien, entonces, ¿qué hizo Ebbinghaus para aislar la memoria? Lo que hizo fue, con él mismo y con una serie de sujetos control, listas eran repeticiones seriales. Es decir, listas de sílabas pronunciables, por ejemplo, pra, cla, tre, do, unos listados enormemente con una longitud bastante extensa, y entonces medía el tiempo y el límite de aprensión. Bueno, ¿qué conclusiones sacó Ebbinghaus con esto? Primero, una muy interesante es el límite de aprensión que tenemos las personas a la hora de, en un primer encuentro con el estímulo que sea, con una imagen o con una palabra, cuánto podemos recordar. Y el límite está en 7 más menos 2 estímulos. Es decir, que en el primer barrido, por mucho interés que uno ponga, sobre todo en material repetitivo, hemos dicho que son sílabas, está en 7 más menos 2. Se puede tener 9 el que más capacidad tenga, o se puede tener 5 el que tenga menos capacidad. Ojo, estamos hablando de ejercicios repetitivos. Conclusiones del primer estudio, donde se quería aislar la memoria, que es un poco el concepto que tiene la gente de memoria aislada. La curva del olvido. ¿Cómo es la curva del olvido? Cuando estudiamos, cuánto tiempo pasa y cuánto perdemos. Ante estudios repetitivos que no tienen ningún tipo de relación, a los 20 minutos perdemos un 30%. Y a los 30 minutos un 55%, y luego se estabiliza. Y ese es el pozo del aprendizaje de la memoria repetitiva. Después, en ejercicios repetitivos, por ejemplo, números de teléfono, a mayor tiempo, mayor cantidad de información aprendida. Y además ese tiempo sirve en
En ventaja, para la segunda vez que repasemos necesitamos menor cantidad de tiempo, es decir, que hay proporcionalidad entre a doble tiempo, doble aprendizaje. También vio una cosa muy interesante y es el momento oportuno, y si nuestros oyentes son jóvenes universitarios les va a servir. Ebbinghaus demostró que las prácticas distribuidas eran infinitamente mejores porque dejaban más huella que las prácticas masivas. ¿Qué significa esto? Que si nos distribuimos una asignatura que tenemos que estudiar para junio, nos la distribuimos a partir de ahora en sesiones cortas, va a quedar más registro de memoria que si nos damos el atracón. Eso es de sentido común, sí. Pero la gente no suele aprenderlo, no, pero es verdad. Y te dicen, ojo, porque también es cierto. Yo me doy el atracón y al día siguiente lo vomito y ya está. Sí es cierto porque tienen buena potencia de un tipo de memoria que es la memoria a corto plazo. Pero después no hay aprendizaje. No queda nada, sí, es cierto. No hay ningún aprendizaje. Es cierto. Bien, entonces el segundo autor que hace una réplica del estudio de Ebbinghaus es Sir Frederick Bartlett. Bartlett lo que demostró es que el estudio de la memoria de Ebbinghaus era una memoria aislada, pero es que él iba buscando una memoria relacionada. Es decir, la memoria, ese ya se va acercando a las posiciones actuales, aunque no a la idea popular que tenemos de memoria, que como hemos dicho la gente piensa que son grabados, son impresiones, y no, es muchísimo más complejo, porque hay todo un entramado neurobiológico. Bien, entonces Bartlett lo que presentó eran narraciones, imágenes, textos donde había asociación de imágenes y de narrativa, donde el individuo pudiese poner de su parte. Entonces hizo dos tipos de muestra, ¿no? De muestra de laboratorio. Uno, repeticiones seriales. Es decir, y esto lo hacen muchísimo los políticos. Repeticiones seriales es contar la misma historia en diferentes momentos del día y parecían historias distintas. ¿Por qué? Porque en función del estado de ánimo podemos omitir, podemos fabular, podemos hacer cambios, sustituciones. Es decir, que no siempre se mantiene esa huella. Si fuera realmente una huella, como dicen los griegos, se mantendría tal cual, se rescataría como un molde, pero no es así. ¿Por qué? Porque los aprendizajes relacionados están estableciendo conexiones con un almacén, con un multialmacén que es la memoria a largo plazo. Es decir, que son nuestros conocimientos previos. El otro día es ayer mismo, Isabel Pintor estaba recomendando en la sección de teatro un drama en el cual en un momento determinado los tres personajes contaban el mismo episodio, desde una perspectiva muy distinta, ¿no? Y Isabel Pintor se preguntaba, bueno, si no había en eso un cierto interés de los personajes. Y entonces yo comentaba que era posible que así fuera, pero que también es verdad que lo que recordamos no se corresponde necesariamente con lo que pasó. Y entonces yo le decía, por ejemplo, yo durante años he recordado determinadas escenas de películas que he visto de una forma muy clara y muy nítida, para descubrir después, cuando he vuelto a ver esa película 20 o 25 años después en DVD, que no era como yo la recordaba. Esto es. Muy bien, don César. Pues ha tenido uno de los pecados característicos de la memoria. Es el pecado de propensión. ¿Qué es el pecado de propensión? Es aquel que pensamos nosotros que son situaciones que damos al 100% como válidas, pero nuestro propio tinte emocional del presente y nuestra propia subjetividad del presente filtra muchísimo el recuerdo del pasado. Entonces, creemos que ha sido así, lo reconstruimos con una alta fiabilidad desde el presente, pero para nada. Y estamos cayendo cuando se comprueba y dices, caramba. ¿Por qué? Ahí sí que se demuestra. Era muy fácil objetivamente determinar que mis recuerdos eran una elaboración. Exacto. Entonces, eso que parece tan sencillo, dicho aquí, para demostrarlo a nivel de elevarlo a tesis científica y elevarlo a método científico, incluso para trabajar con personas amnésicas o personas con demencia senil, hay que tener muy claro porque es una variable para trabajar después con pacientes, porque la memoria de reconstrucción es distinta y es mucho más compleja que la memoria esta de repetición, muchísimo más compleja.
Después estaba la repetición en diferentes momentos de la misma historia, en diferentes momentos y con diferentes personas, ¿no? ¿Qué ocurría? ¿Qué conclusiones tenía? A mayor tiempo, mayor brevedad, es decir, se hace un resumen como más concreto. Se recuerda, además, no las palabras exactas, sino los sinónimos más cercanos a la persona. Yo le hubiera traído un ejercicio, pero me parecía abusar de su buena voluntad para ver su memoria, y no me parecía que era el momento. Pero es un mecanismo muy sencillo donde se lee un texto muy corto y le hubiera hecho algunas interferencias, por ejemplo, moviendo el micrófono, usted se hubiera acercado más a mí y luego hubiera medido y hubiéramos dicho a nuestros seguidores qué es lo que había pasado, una interferencia. Bien, entonces decíamos que la historia repetida con demora de tiempo, con latencia, recordamos lo más breve, ponemos sinónimos más cercanos, lo acoplamos a nuestras experiencias previas y la narración la ponemos en coherencia con nuestra propia secuencia personal. Es decir, que a veces las personas consideran que lo más importante viene al final de la narración y lo sitúan al principio de la narración. Bien. Y supongo que esa narración, según el momento de su vida en que la cuentan, es distinta. Por supuesto. Sí, porque eso he tenido ocasión de verlo. Y, entre otras cosas, porque con el paso del tiempo no consideramos igual de importantes unas cosas que otras. Esto es el de la propensión. Bien. Entonces, para que nuestros seguidores puedan ver lo que estamos diciendo, vamos a sacar unos modelos gráficos. Este es el primer modelo que hemos dicho. En la primera aproximación de memoria, un estímulo que llega de fuera, una imagen, una audición, el organismo lo procesa y da una respuesta. Aquí en este organismo estamos hablando de una memoria repetitiva, allá lo que haga con esa memoria repetitiva, o una memoria de reconstrucción. Pero lo que les importa, sobre todo a estos psicólogos conductistas, es el tipo de estímulo que ponemos, véanse palabras, números, y la respuesta que damos. Bien. En la psicología cognitiva ya más actual empezaron a elaborar otra serie de diseños, el conexionista. El conexionista, como vemos, es que una red de unidades de memoria están conexionadas unas con otras, de ahí el nombre, y entonces se pasan información. Pero es una información donde solo cabrían los algoritmos, si son letras, son números, números. Pero la teoría simbólica dice, no, el individuo, el organismo, no solamente procesa algoritmos, sino que procesa material simbólico. Es decir, que nosotros podemos procesar un número, podemos procesar una imagen y categorizarlo en un esquema mental, o no. Es decir, no hace falta procesar el 3, por ejemplo, puede ser pues como el triduo de no sé qué, o el 5, el número de la mano, o el número tal. 3, 16, el 4 puede pi. ser la geografía y los 4 puntos cardinales. Efectivamente. Sí, es decir, que se procesa, que han ido elaborándose métodos como más refinados, hasta que llegamos a este. Este es el interesante. Es decir, el concepto más actual de memoria y donde están trabajando los neurocientíficos y donde están trabajando los psicólogos y los lingüistas y sobre todo las personas que se dedican especialmente a la investigación del Alzheimer y de la demencia senil, es en los multiprocesos. Bien, esta teoría es de Atkinson y Shiffrin y se data del 68 y del 71. Dice, hay estímulos que tienen una entrada, es decir, estos son cajas, estructuras fijas, no orgánicas, sino estructuras fijas o de multialmacén, fijas, en todo ser humano, universales. Pero entre esta entrada y esta salida, es decir, entre la entrada de lo que tenemos que recordar del número, de las gafas, de la cita, de la calle por donde hemos venido y la salida, la respuesta que tenemos que dar de acertar o de perdernos, hay una serie de procesos, atención, que esos sí son personales y que son la percepción, la subjetividad del sujeto, la atención del sujeto. Es decir, si estamos atentos, esta entrada va a tener un proceso distinto y una garantía de salida mucho más exitosa que si aquí en medio, ojo, esto
esto es invariable, pero los procesos los puede regular el sujeto o los puede regular el aprendizaje o los puede regular la política o los puede regular la sociedad. Por ejemplo, el tema de la memoria histórica. ¿Dónde actúa? Eso es una contradicción absoluta. Bien, pero ¿dónde quiere actuar? Y de hecho actúa. En las unidades fijas no, actúa en los procesos. Porque precisamente uno de los procesos que hemos dicho es la percepción, y la percepción del sujeto es la subjetividad del sujeto. Por eso usted decía, al recordar las películas con cierta nitidez, Sí, con y mucha después las ha vuelto a comprobar, a recomprobar desde la actualidad de su percepción y dice, anda, pues no coincidía una percepción que tenía en su momento con otra percepción. Luego la salida de esa memoria era distinta. La de cuando vio por primera vez la película, cuando la estaba recordando sin contrastar, y la de ahora. Bueno, no solo eso. Yo estuve trabajando años con historia oral, lo que me llevó a dejar de trabajar con lo que se llama historia oral muy impropiamente, y lo que me ha convertido en un escéptico absoluto de eso que se llama la memoria histórica. Y yo me encontraba con gente que estaba convencida de recordar cosas, o sea, no quería mentirme, estaba convencida de que determinados acontecimientos habían sucedido en un contexto muy concreto. Y yo sabía que no podía ser ese contexto, porque mayo del 37 es en mayo del 37, y lo que ha sucedido en mayo del 37 no ha sucedido en noviembre del 36. Y entonces la persona insistía en ello, incluso en un momento determinado trenzaba con ese recuerdo otro y decía, sí, porque además yo me casé en abril y para cuando me casé en abril, pues tal cosa. No, esa persona lo que estaba diciendo era imposible, pero no me cabe la menor duda de que creía que efectivamente las cosas habían sido así. Eso es encajar un pasado, por eso es el pecado de propensión, un pasado con un presente que produce una cierta incoherencia. Entonces, para que sea coherente lo encajan. Pero ¿qué ocurre? Que enlazan con otro pecado de la memoria, que es la atribución errónea. Es haber vivido cosas que no se han vivido. Había casos, por ejemplo, Piaget, el gran pedagogo, Sí. Denunció y consiguió que sus padres echasen a una nani porque él recordaba que la nani tenía abusos sexuales con él y para nada era cierto. Bueno, eso se da bastante. Efectivamente, Se ha dado efectivamente. bastante, sí. Y además eso En tiene... una y en otra dirección, ¿eh? Sí, en el sentido de no recordar el abuso y en el sentido de recordar un abuso que no se produjo. Efectivamente. Incluso hay una técnica que dicen la veracidad, es decir, rescatar todos estos procesos subyacentes, que es la hipnosis. Y la hipnosis la dan como cierta. Eso tampoco es cierto. Para nada. La hipnosis se elabora Y para también. nada, efectivamente. Y la hipnosis es muy fácil que se caiga en otro pecado, que es la sugestibilidad. ¿Qué es eso? Es que a través de preguntas que hace el terapeuta, el juez, el magistrado, el fiscal, puedes inducir a que el sujeto rescate una memoria que no es cierta, que no es nítida, o incluso a reconocer culpables que no lo son. Entonces, Sí. es peligrosísimo. Sí, no me cabe la menor duda que no hay ninguna base. Hay otra cuestión que a mí me parece interesante y quería saber su opinión al respecto. Sherlock Holmes, y supongo que Conan Doyle detrás de Sherlock Holmes, decía que la memoria era como una especie de armario y que entonces cuando se metían cosas nuevas llegaba un momento en que había que echar las viejas porque si no, no cabían todas. Yo confieso que a mí ese sentimiento me crea una cierta desazón, porque solo de pensar que para recordar las barrabasadas de los políticos actuales voy a perder el recuerdo de memorias mesopotámicas, o sea, de dinastías mesopotámicas, me da una tristeza terrible. De verdad que cuando empezamos a meter datos por un lado llega un momento en que hay que sacar otros por otro lado porque el armario de la memoria no da más de sí, o eso era un error de Sherlock Holmes. Pues era un error porque estaba todavía... ¿Qué peso me quita de encima? En el asociacionismo, por supuesto, no, indudablemente. Y le explico por qué. Enlazamos con los tipos de memoria, que hemos dicho dos hitos fundamentales, que son los de Atkinson y Shiffrin, que hablan de las memorias, estructuras de multialmacén. Bien. La memoria, el primer registro es auditivo, es visual, es áptico, es olfativo. ¿Usted ha pasado alguna vez por un olor que le ha recordado inmediatamente sentimientos de infancia? Sí, sobre todo de infancia. Efectivamente, bien. Porque el registro sensorial, que además tiene una información completa,
pero dura un segundo si no conecta con la memoria a corto plazo, que la memoria a corto plazo es un bucle de repaso y de retén. Entonces, la memoria a corto plazo tiene unos buffers de repetición que normalmente tiene como 7 cajoncitos. Esos cajoncitos van desplazándose por las entradas nuevas que tienen. Entonces, esos cajones, los últimos, los que van a ser desplazados, si no se repasan con esquemas mentales, se pierden. Pero si son asociados con contenidos que ya sabemos nosotros, pasan a las estructuras de almacén para siempre, que es el almacén a largo plazo. Y la memoria ahí es ilimitada. Otra cosa distinta es que siempre está disponible, es decir, lo que está, está. Pero muchas veces no está accesible. Ya. Porque ese es... Bueno, pero eso me pasa a mí con los libros en casa, o sea, no están, que los encuentre ya es otro cantar. Sí. Eso es una memoria topográfica, que hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo se va a este sitio? No recuerdo. ¿Por qué? Porque en la memoria esta que hemos dicho tan importante, que era la que le preocupaba a Sherlock Holmes y que estaba definitivamente confundido y que ya le he aclarado que no es así, esa memoria es la principal, es donde se cacharrea toda la información. Y no es única, sino que se divide en dos memorias. Está la memoria a corto plazo y la working memory o memoria de trabajo. Ahí es la memoria de donde se razona, donde se categoriza, donde esto... una judía verde es una hortaliza, luego va al almacén de semántico, es decir, ahí tiene codificación semántica. Luego tiene que ver el lenguaje con la memorización enormemente. Personas que no pueden tener el repaso subvocal van a almacenar mal el contenido. Por eso hay muchos críos que tienen dificultades atencionales y a la vez tienen dificultades de memoria. Claro. O personas que tienen dificultades afásicos o disléxicos que en la memoria de trabajo ya empieza a fallarles porque el repaso subvocal no es correcto. Sin embargo, lo compensan con producción de imágenes. Entonces son personas que cuando les pones una secuencia en dibujos tienen muy buenas puntuaciones y lo recuerdan perfectamente porque están utilizando, y ahora digo, tres estructuras, tres subestructuras dentro de la working memory. El lazo articulatorio. ¿Usted ha visto alguna vez? A mí me ha pasado. Se va uno escuchando música o escuchando cualquier cosa relajadamente en el coche y vas a aparcar, quitas el disco porque vas a aparcar. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pues sí, porque es la escucha dicótica, es decir, son dos procesamientos que están ocupando el mismo lazo. ¿Por qué? Si es algo espacial, porque cuando estamos metiendo el coche, dentro hay un repaso subvocal, no de imágenes. Estamos a ver que la parte de atrás que voy a dar, la columna, no estamos produciendo imágenes, estamos produciendo repaso vocal. Pero es que lo que está entrando por la oreja es el contenido de la música, con lo cual tenemos que apagar. Después hay similitud fonética. ¿Por qué hay palabras a mayor igualdad? Tiene que haber mejor discriminación fonológica. Hay niños, bueno, y mayores, que septentrional y meridional les cuesta trabajo diferenciar. Horizontal y vertical les cuesta trabajo diferenciar. Pero sobre todo si no han visto Barrio Sésamo, y se pone muy complicado. Pues incluso así. Pero la teoría, por ejemplo, la fórmula de Pitágoras, lo de hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, sí. Bien. ¿Cuál es la similitud fonética ahí? Hipotenusa y cateto no. Es la palabra cuadrados. Hay demasiada similitud. Después está la supresión de la articulación. Cuando tenemos, por ejemplo, la lista de los Reyes Godos o los niños, cuando están repasando las tablas de multiplicar, tienen hipótesis de cuerda fija. Es decir, que me dan 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12. Y si le dices 3 por 7, dice, espera, ya me has confundido, ¿por dónde iba? Es decir, suprimes porque ya ha cogido la carrerilla, es decir, la memoria se rescata toda en bloque. Sí.
O la lista de los Reyes Godos, que como te saltes uno o metas una interferencia de espérate que vuelvo a empezar. Esto es el lazo articulatorio. Luego tenemos la agenda visoespacial, que es la que nos ayuda con imágenes a integrar actividades diarias, por ejemplo lo de sus libros. Pues sé más o menos que en la estantería tal están los libros sí, suele ser así. O incluso cuando nos levantamos a oscuras por la noche podemos, y si queremos un vaso, sabemos en qué armario podemos acertar o no, pero está la estimación de la agenda visoespacial. Y luego está el ejecutivo, el control ejecutivo. Ahí me permite un chiste, el ejecutivo, el control ejecutivo es el que nos permite en cada momento llevar la dirección de la conducta que estamos llevando y tener en cuenta el lazo articulatorio y la agenda visoespacial. Y tiene dos situaciones, dos pecados. Uno es el lapsus. ¿Qué lapsus? Para que lo entiendan nuestros seguidores. Un señor tiene una infidelidad, pero la infidelidad es con la vecina de 3 pisos más abajo y le dice a su mujer que se va de viaje de negocios. Bien, evidentemente se baja 3 pisos más abajo. Recuerdo haber tenido un caso así cuando ejercía la abogacía. No había manera de que localizaran con quién estaba liado Bien. El marido de mi clienta y era porque era con una vecina. Pues es que la rutina tuvo la desgracia de que la rutina del amante era exactamente igual que la rutina de la mujer. Es decir, que el control ejecutivo no lo pudo poner en marcha. Entonces bajó a tirar la basura, evidentemente, pues a altas horas de la noche con pijama y batín. Cuando se metió al ascensor, dio al 7º, no al 4º. Y entonces tocó al timbre de su casa y evidentemente la señora descubrió el lío. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había ocurrido? Un lapsus del Ejecutivo Central. ¿Por qué? Porque no se había detenido porque la rutina lo había leído en la agenda visoespacial y en el lazo articulatorio como igual, pero no era igual. Y tan que no era igual, que evidentemente supuso un gran problema para este señor. No me cabe la menor duda, vamos, estoy convencido. Por cierto, y una última cuestión, ¿la memoria a veces es tan piadosa que olvida? Es decir, estoy pensando en una anécdota muy concreta de un amigo que en cierta ocasión, hablando con un familiar suyo, de pronto su familiar empezó a recordarle cosas que había vivido y que él no recordaba, y que no recordaba porque eran todas muy dolorosas. Bien, vamos a ver. La primera parte de no recordar por dolor y trauma se llama amnesia infantil. Ojo, amnesia infantil en la edad adulta. Freud, como siempre, fue el que más estudió. De 3 años para abajo, normalmente no tenemos recuerdos. Freud dice que es por aquello de reprimir deseos inconscientes y pulsiones incestuosas de nuestros padres. Bueno, yo sí tengo recuerdos de esa época, pero... En fin. Yo creo que sobre todo se tienen recuerdos que son significativos para la biografía de uno, ¿no? Entonces, eso no estoy tan seguro, pero que los tengo sin ningún género de dudas. Sí. Si quedan registrados es porque en ese momento perceptivo el proceso de subjetividad dijo esto merece la pena ser rescatado. Ojo, los psicólogos actuales dicen se recuerda aquello que luego va a ser adaptativo, es decir, una rutina que va a ser necesaria en el futuro. Si no, se olvida. Porque incluso los pecados estos de la memoria son adaptativos. Bien. Pero hay veces que nos empeñamos en olvidar traumas o dolores y no se consiguen. Y salen en los momentos, además todos tienen no esquemas analíticos y corticales, sino esquemas emocionales. Salen de manera angustiosa y no deseable, que es el pecado de la persistencia. Entonces, aunque se releguen al inconsciente, como este caso que contaba, pueden salir en actos fallidos o pueden salir en sueños, pero desde luego la memoria funciona hasta el final. No, esta persona lo recordó en ese momento y eran muy dolorosos, eran golpes que la había recibido, no era una sensación. Pero lo recordaba en el momento que se refrescaba. Sí. Esto es. Sí. Cosa que en un Alzheimer o en una demencia, por mucho que refresques, estas estructuras se están desvaneciendo. Bueno, tendremos que hablar del Alzheimer y de la demencia en otra ocasión, largo y tendido. Muchísimas gracias por todo, doña Pilar. Por lo contrario. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César, con César Vidal.